Buen día a los alumnos de la cátedra de manejo de cuencas. Antes de empezar, quiero hacer un comunicado desde la cátedra oficial con respecto al mail que mandó el desafortunado, que mandó el decano el otro día, prácticamente prohibiéndonos de continuar con las clases virtuales. La cátedra nos pusimos de acuerdo a través del Zoom con las chicas y tenemos varios problemas, las tres, o sea, en cuanto a tener clases presenciales, si llegara esto en algún momento a solucionarse. ¿Por qué? Porque el virus va a seguir latente por mucho tiempo. Por lo menos hasta que esté la vacuna, yo creo que no es conveniente volver a las aulas, porque corremos el riesgo de infectarnos, mira, después de haber hecho tanta cuarentena y demás, y cuidarnos, por avanzar con las clases presenciales. Yo tengo un problema oncológico, que estoy en tratamiento, y las chicas tienen padres muy, muy grandes, de edad muy avanzada, entonces ellas no pueden correr el riesgo de dar clases presenciales cuando se terminara esto y la permiten volver a la universidad, porque pueden llevar después ese virus a su casa con sus padres. Y además ustedes también pueden correr riesgo. Entonces, desde el punto de vista de salud de los profesores de la cátedra y desde el punto de vista de la salud de nuestros alumnos, que nosotros tenemos que velar también por la salud de ustedes, consideramos que este medio es el más adecuado para continuar con las clases. Estuvimos en algún momento pensando hasta dejar de dictar clases porque fue muy molesto el mensaje del decano. Yo personalmente me comuniqué con él, bueno, él no reconoció que mandó un mail desafortunado, pero que él se refería sobre todo a las clases de primer año con los ingresantes, porque parece que están ajustando mucho las clavijas y están dejando libre a los alumnos entrada nomás. Bueno, si fuera así el caso, lo tendría que haber aclarado, porque el resto de las cátedras estamos tratando de conservar los alumnos, no de perderlos. Entonces, más y sobre todo nosotros que ya estamos en quinto año, no podemos darnos el lujo de perder ningún alumno, salvo que no estudie, en esas circunstancias. O sea, nosotros queremos mantener todo nuestro grupo intacto y que todos regularicen de la mejor manera. Pero no vamos a correr el riesgo de, por una decisión apresurada, volver a las aulas. Es más, yo no puedo volver a las aulas hasta que esté la vacuna contra este virus, porque mi salud corre riesgo. Y o sea que la UNSA prácticamente no voy a pisar la UNSA. Aún así, retomen las actividades, aún así se dé la orden de volver a las aulas. Y yo creo que es un tema que lo van a tener que debatir entre el grupo de estudiantes con respecto a la salud. ¿Qué es más importante? ¿El cuatrimestre o el año regularizando o conservar la vida? Creo que así va la pregunta. Y si podemos avanzar con las clases virtuales, yo creo en la medida de lo que sea posible, porque gran parte lo podemos hacer de manera virtual, y vamos a dejar la parte de trabajos prácticos de campo para cuando podamos volver, inclusive hasta el viaje, intentar hacerlo cuando volvamos, en la medida que respetemos tengamos en cuenta nuestra seguridad en cuanto a la salud. No va a haber coloquios, no hay coloquios por este sistema virtual, y digamos que se van a ir aprobando los trabajos prácticos en la medida que ustedes vayan presentando los informes de los trabajos prácticos, para que las profes los vayan viéndolos, corrigiéndolos, y seguramente van a tener que hacer alguna modificación para mejorarlos, y porque pedimos que, sobre todo, cuando se hagan los cálculos y demás, se interprete, o sea, porque ustedes por ahí veo que muchos informes, no en el caso de ustedes, pero en otros años sí, ponen el número y se terminó. No es así. Tengo que poner el número, los resultados, pero cómo se interpreta, qué significa, a qué se debe, eso lo están viendo de manera virtual con las profes.
Entonces, y si no lo ven, pregunten, porque el número solo a mí no me sirve, el que sepa resolver un modelo matemático de alguno de los trabajos prácticos, si no está todas las explicaciones, y si no está también de dónde saco el dato, cómo llegué, ¿se entiende? Que sea lo más completo, porque a ustedes si no, no les va a servir el informe para estudiar para el final o para los parciales. Así que en la única evaluación que va a ser a través de las guías de trabajos prácticos contestadas, respondidas en tiempo y forma, y con la posibilidad de poder mejorarlas si estuvieran incompletas. Esa va a ser nuestra manera de continuar con las clases. Yo les pido otra cosa, es que vayan diciéndonos qué fallas ven, cómo se puede mejorar esto, porque entendemos que todo es nuevo para ustedes y para nosotros. Este sistema del Zoom, antes usábamos la página Moodle, pero se nos caía tantas veces que ya hasta la cuenta de la UNSA perdí yo detrás de la mala internet que tenemos en la universidad. Entonces, no, ni vamos a intentar con el Moodle. ¿Qué otra cosa? Igual está todo grabado, que va a quedar grabado en la página del Face, ustedes pueden acceder a todo el material, pueden acceder también a los videos, y me gustaría que hubiera un chat, una serie de preguntas de cosas que no se entienden para que uno pueda explicar o alguna duda que ustedes tengan, porque uno sigue avanzando y capaz que no está todo tan comprendido como debiera. No sé si vos, Mili, querés agregar algo. Mili se fue. Sí, yo apago por ahí el micrófono, porque ahí entran a preguntarme cosas. El manifiesto que acabo de dar? Sí, no, yo tengo apagado el micrófono, pero sigo escuchando. Sí, un poco lo que habíamos hablado con los chicos ayer, antes de ayer, de seguir, y bueno, estas son las pautas, igual va a ver cómo lo vamos a escribir, como para que quede para todos, esto de los trabajos prácticos que se tienen que entregar, para que nosotros los podamos ir corrigiendo. Como les dijo Silvia, nos los entregan, corregimos lo que vemos que está mal, se los volvemos a entregar, obviamente horarios de consulta, a la tarde tenemos horario de consulta, acuérdense con el tema del práctico de ayer, y entonces la idea es, yo creo que estamos teniendo incluso más contacto que en las mismas clases presenciales, o sea, tenemos más horas que estamos en contacto, así que aprovechemos eso. Y sí le vamos a mandar una encuesta este fin de semana a sus correos con respecto a un poco para evaluar esto, cómo hemos venido dando las clases. Bueno, hasta ahora sabemos que todos han estado presenciando algunas clases, o sea que han tenido conectividad, pero bueno, también es la idea identificar si alguien no está pudiendo ingresar y bueno, tratar de solucionarlo desde otra manera, así que eso nomás, Silvia, me parece. Bueno, una última, para terminar con el mensaje, es que a mi manera de ver cómo viene la mano, esto hasta septiembre no termina, porque todavía no hay avances con la vacuna, nosotros recién estamos empezando, hay que cuidar de salir lo menos posible de la casa, porque eso nos puede jugar en contra, el usar el barbijo o un tapaboca hecho a mano con un pañuelo y un film de cocina, eso que se compran en el súper, para evitar el contagio o ser contagiado, eso es muy importante, pero esto viene para largo, chicos. Y otra cosa que me faltó decir es que los parciales se van a tomar cuando se retomemos, volvamos al aula y tengamos la seguridad que no van a seguir los contagios, o le vamos a solicitar a otros docentes más jóvenes que nos tomen el examen, si es que nosotras no podemos volver, porque, bueno, hay que evaluar también a través de parciales, es la única manera, porque no estamos tomando coloquio y demás. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por ahora avancemos con el dictado de las teorías y el dictado de los prácticos, y ustedes resolviendo las dudas que les vaya quedando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.
Bueno, parece que no, porque yo no escucho a nadie. Voy a continuar con donde habíamos quedado el lunes, que es, estábamos con las características morfológicas de la cuenca hidrográfica. Ya habíamos llegado hasta la curva isométrica explicando en detalle la interpretación. Lo que, para terminar, que creo que esto no lo vimos, es que Strasler en el año 1952, Strasler es uno de los hidrólogos muy importantes que tiene mucho que ver, no solo en temas de geometría de cuencas, sino también en temas de escorrentía, de caudales. Vamos a ver, igual que Horton, igual que Gravelius, que se re preocuparon por este tema, y lo vamos a ver en el desarrollo de la materia varias veces. Bueno, el tipo de curvas isométricas acá los define como convexas, intermedias y cóncavas. Esta explicación es general. Por ahí, justo la que obtengo no es exactamente igual a las que están presentando Strasler. Bueno, convexa presenta, a ver si está el dibujito. Ahí está. La convexa está acá. Representa superficies pendientes, elevadas, para drenaje juvenil, para ríos jóvenes. La roja. Ahí está. La convexa, bueno, no, justamente así nunca nos salen las cuencas, las curvas isométricas de ríos juveniles. A nosotros esa forma nunca nos ha dado en la realidad real. Ya les mostré en la clase anterior cómo nos dan los modelos. Ríos maduros está del medio, que sería las intermedias, y las cóncavas, que es la que está en celeste, se refiere a los ríos antiguos, que tampoco es el caso porque todo el relieve nuestro de zona de montaña es todo terciario, es todo bueno, hay también formaciones mucho más viejas, pero es relativamente jóvenes nuestros relieves. Bueno, o sea, pero sepan que existe esto, pero no necesariamente a nosotros nos va a dar igual a esto. Bueno, acá, con respecto al tipo de curva isométrica que obtengamos, acá hay una pequeña descripción. Cuando es juvenil o en fase de no equilibrio, como son las que nos dan a nosotros en cuencas de montaña, el área de debajo de la curva isométrica es mayor del 60%. Bueno, esto hay que analizarlo, a qué se refiere. El equilibrio, que estaría en equilibrio si el área está entre el 35 al 40, y residual cuando el área es menor al 35%. Esto también, según Strasler, 1957. Lo que pasa es que Strasler debe ser un autor de Europa, y ahí todos los relieves son muy, muy viejos, muy antiguos, entonces le da estos valores que son relativamente pequeños. A nosotros nos da valores muy elevados, así que olvídense que estamos en este nivel. Nosotros tenemos a veces el 60 o más del 60% que está cubierta por el relieve juvenil. Bueno, vamos a pasar al coeficiente de masividad, o también le llaman de Martone. Este de Martone era un climatólogo, ya lo vamos a ver, que también determinó el índice de aridez, así que por ahí se repiten los nombres, porque hay gente que viene investigando y saca varias cosas en distintos temas hidrológicos, o en este caso referido a la morfometría de cuenca, específicamente relacionada a la forma de la cuenca. Bueno, es un cociente que tiene en cuenta la altitud media de la cuenca, el H, sobre el A, que es la superficie de la cuenca, multiplicado por 1000. Nosotros lo multiplicamos por 1000 simplemente por una cuestión de unidades. Y lo podemos ver en este gráfico, que tenemos los puntos O, B y A, donde está representada el relieve de la cuenca, y acá en el valor M está representada la altura H, que es la altura media de la cuenca. Entonces nosotros tenemos que el H o HM es igual a OM, está,
sobre OA. Que esto es la tangente, o sea, trigonométricamente es la tangente de un ángulo que en este caso es el ángulo alfa. Recordamos esto de la secundaria o de matemáticas que vieron ustedes en primer año, y van a recordar que la trigonometría te habla de que es la tangente de alfa por el valor de 1000. Entonces, este coeficiente sirve para comparar sobre todo cuencas o subcuencas y ver qué está pasando las unas con las otras. ¿A qué le llamamos altura media en metro? Es la diferencia entre la altitud media de la cuenca y la altitud mínima de la cota de esa misma cuenca. Es lo que decíamos el otro día, que a veces nosotros Salta está a 1200 metros sobre el nivel del mar. ¿Para qué voy a representar los 1200 hasta cero? Si yo, por ejemplo, si estoy estudiando acá alguna cuenca, voy a saber que el límite es 1200, o me fijo yo en mi mapa de curvas de nivel cuál es el valor mínimo, y de ahí para arriba es lo que represento. Todo lo de abajo no tiene sentido porque tenemos altitudes altas en zonas de montaña. Bueno, el coeficiente de masividad alcanza mayores valores más grandes cuando las cuencas son pequeñas y hay muchos desniveles topográficos, es decir, hay muchos valores de pendientes abruptas, y los valores grandes del coeficiente de masividad responde a cuencas grandes con topografías más suaves. No es nuestro caso. Nuestros casos son siempre altitudes muy elevadas y mucha pendiente, porque estamos en zonas de nacientes, sobre todo más al norte de la provincia de Salta, que son todas nacientes de cuencas. Igual acá tenemos muchas nacientes también, las del río Vaquero, Lecer, San Lorenzo, etc. Y todas las nacientes suelen tener grandes altitudes y mucha pendiente. Bueno, en definitiva, el coeficiente de masividad es directamente proporcional a la altura media de la cuenca e inversamente proporcional a la superficie. Y acá tenemos una representación de tres situaciones parecidas, donde son cuencas que tienen tres cuencas diferentes, que tienen igual altitud media, pero diferente superficie o diferentes inclinación, incluso en relieves más inclinados y menos inclinados. Y acá tenemos, bueno, esta es la altitud media, que no necesariamente, o inclusive hasta superficies diferentes puede llegar a tener, y valores de altitud máxima diferentes también. En esas cuencas, y sin embargo tienen valores de el mismo valor o muy parecido de altitud media. Bueno, en este caso, bueno, acá dice símbolo que decir alfa, y bueno, salió en el Word al revés. Acá está el alfa 1, acá está el alfa 2, acá tengo una altitud media de 1 unidad de altura, este es más pequeño que esta otra, y tengo, sin embargo, las tangentes de los dos ángulos me da lo mismo, a pesar de que las altitudes medias son diferentes, o puede darse todo tipo de situaciones. Bueno, hay López y Gutiérrez determinó para distintos coeficientes de masividad. Cuando es de 0 a 35, se habla de muy montañosa. Cuando estamos hablando de 35 a 40, este es un adimensional, ¿no? No es adimensional, es 1 sobre kilómetro, o kilómetro a la menos 1. De 35 a 70 es montañosa, y de 70 a 105 es moderadamente montañosa. Es decir, mientras más bajo, más montañosa es, y mientras más alto, se va suavizando. Bueno, otro autor, que lo vamos a ver inclusive más adelante en la cátedra, en la teoría y en la práctica, es Fournier. Fournier para nosotros es muy importante y determinó el coeficiente orográfico.
El coeficiente orográfico es el coeficiente de masividad por la altitud media. ¿Se entiende? O lo mismo que quiere decir la altitud media al cuadrado sobre el área y siempre multiplicado por 1000 por una cuestión de escala. Y cuando yo tengo valores de coeficiente por arriba de 6, que es un valor bajo, hablamos de relieve accidentado, y cuando es menor a ese, es poco accidentado. Les cuento que a nosotros en la práctica, nosotros nos da valores de 32, 70, nos da valores altísimos el coeficiente orográfico. Por esto que le digo, estamos hablando de diferencias juveniles, tenemos gente. Entonces, tenemos valores muy elevados de coeficiente orográfico, y eso está muy relacionado con el tipo de torrencialidad que tienen estas a las inundaciones rápidas y violentas que va a tener, inclusive los aluviones, que son muy frecuentes en todo tipo de cuencas, zonas húmedas y zonas áridas de nuestra región de Salta y Jujuy. Así que es normal que nos deban tan elevados, y el 6 es un número que hasta ridículo para nosotros, que les puede haber llegado a dar en otras zonas, en otros países, porque nuestros relieves son muy elevados. Altitud media y mediana. Esto es re fácil de calcular. La mediana ya lo vimos, lo sacamos de la curva isométrica, el 50% de la superficie acumulada del relieve. Entonces de ahí subo y corto y obtengo la mediana. A ver, lo muestro de vuelta. Acá está. En este gráfico, va representado, es la curva isométrica, están las ipso-ipsa. Esta cuenca va, bueno, de 0 a arriba de los 3000, estará cerca de los 3500 más o menos metros sobre el nivel del mar. Y entonces al 50% de la superficie acumulada, se determina el valor de mediana, que más o menos va a ser como 1800 en este esquema. Por lo tanto, esta es la forma que se calcula la mediana. La media, la altitud media, se saca con esta otra formulita, que dice qué cosa. Me fui. Que utilizo el mapa de curvas de nivel, donde esta va a ser la altitud media de toda la cuenca, y voy a tener los AI, que es el área entre dos cotas, entre dos curvas de nivel, y el HI, que va a ser la altitud media de esa faja altitudinal, que se saca como, por ejemplo, si yo tuviera las dos, estuvieran cada 200 metros las curvas de nivel, y tuviera, por ejemplo, 1000 y la próxima 1200, el promedio entre las dos es el HI. 1200 dividido 2, ¿cuánto es? Bueno, eso sería 1000 más 1200 sobre 2, serían 2200, sería 1100. Entonces esa va a ser la altitud media de esa faja altitudinal, y es la superficie de cuenca. Bueno, o sea que es una ecuación que tengo que calcular mediante GIS la superficie entre pares de cotas para toda la cuenca. Van a tener un gráfico bien lindo de eso, ya lo van a ver. Vamos a ver pendiente medida de la cuenca. Esto también es muy importante. Está la JM, le decimos, igual a D por L sobre A es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, D es la equidistancia entre curvas de nivel. Si tenemos en cuenta el ejemplo anterior, que decíamos que están hasta desde 200 metros, ese sería el valor. Y L es acá me detengo, es la longitud total de las curvas de nivel expresada en kilómetros. Esto lo puedo calcular con un curvímetro o con el GIS, que donde vos vas viendo en el mapa de curvas de nivel, vas viendo cada curva de nivel cuánta es la longitud que tiene, y después en el Excel vas sumando todos los valores y tenés el L. Es laborioso, pero es la única manera. Bueno,
es el promedio ponderado, en definitiva, la pendiente media de la cuenca, de las superficiales en las que la línea máxima de la pendiente es constante. Bueno, ¿y cómo se interpreta? Según Ortiz Vera, estos son los valores de pendiente media que podemos obtener y nos dice el tipo de relieve. Entonces, por ejemplo, tenemos de 0 a 3, plano, que no es nuestro caso, y cuando hablamos, nosotros vamos a tener de 35, acá de 20 a 35 fuerte, 35 a 50 muy fuerte, 50 a 75 escarpado, y mayor de 75 hablamos de muy escarpado. Entonces nosotros vamos a estar en esta parte de la tablita. Según López Cárdenas del Llano, nosotros seguimos la escuela de López Cárdenas. Esta es otra clasificación, es muy parecida a la anterior. ¿Ve? Fíjense que este creo que tiene un par de categorías más. Las más pequeñas habla de menor a 0,5, muy plano, entre 0,5 y 1 plano, y este va hasta 3. ¿Ve? Cambia en los valores de pendientes más bajos. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con pendiente fuerte, fíjense que respeta, ¿ves? Ya, de 15 a 20 accidentado le llama, y nosotros tenemos ¿dónde es? De 12 a 20. Y también hablamos de lo mismo en este otro. De 50, fuerte le llama acá, y acá le llama muy fuerte. De 35 a 50, muy fuerte, muy fuerte. Y de 70 a 75 escarpado y muy escarpado. Acá me parece que hay un error de tipeo y este debería decir fuerte. Ya me voy a fijar en la tabla de López Llano, porque si no, estas dos categorías estarían en una sola. Esta seguramente se pifió el muy, que no debe estar. Así que táchenlo y pónganle fuerte directamente. Ya estamos encontrando defectos a la publicación. Bueno, acá está representado estoy viendo los mensajes. Este es el relieve de la cuenca, es parecida a la curva isométrica, solo que acá no está representado en porcentaje de área acumulada, sino en distancias que tiene en la parte de las abscisas y acá las altitudes. Entonces yo puedo representar, inclusive con Google Earth, tocando el punto más elevado y el más bajo, puedo construir este perfil de la cuenca y puedo, que lo puedo hacer por el cauce principal, y puedo establecer cómo es, esto es muy útil además para saber cómo está representado nuestro curso fluvial. Entonces puedo ver cuántos kilómetros tiene en las abscisas, y de acá se puede sacar la pendiente media. Bueno, les explico cómo lo hacían antes de que tuviéramos las herramientas que tenemos ahora. Entonces ellos representaban el relieve de la cuenca con las altitudes, sobre todo la altitud máxima, pero iban viendo punto por punto para ir construyendo esta curva, y esta es la longitud del curso final hasta el punto de cierre. Entonces lo que se hace, se traza una línea de punto de la siguiente manera. Esta línea de punto está tocando justo la mitad del relieve. Si esto yo lo puedo medir y conozco esta distancia, marco ese punto hasta ahí y trazo la línea recta desde el punto de cierre. Marco utilizando ese punto y veo hasta dónde llega. Sí, entonces yo lo que veo que hay dos partes. La parte que corresponde a esta área A, y acá tengo una área B. Esto lo que hacían es recortarlo, yo lo puedo recortar, lo construyo en papel, lo recorto con una tijera y lo peso. Si ambas partes tienen el mismo peso, este punto corresponde a la pendiente media del río. Estamos hablando en este caso no de la cuenca, sino de pendiente media del río. Y si esto está de distintos valores, voy moviendo esta recta de línea de punto
hasta que logro que las dos se equiparen. Entonces, en ese momento logro obtener la pendiente media del río. Mira qué astos y qué prácticos. Bueno, este debería haber estado un poquito más adelante ese esquema. Bueno, veamos cómo responde el hidrograma en función de del perfil longitudinal del río, y en este caso tenemos dos cuencas que tienen la forma y la superficie parecida, y acá tengo, en este caso es muy elevada, esta es la altitud sobre el nivel del mar, este es el perfil longitudinal, que, en este caso del río, y esta es la altitud, esta es más baja, una serranía mucho más baja, y esta parte es similar a esta otra, pero acá se suaviza, se llama ameseta. Bueno, el hidrograma, el resultado de esta, va a ser de este tipo, es decir, que va a tener un pico, un tiempo de concentración que va a ser de este valor, más bien redondeada, el pico de crecida, y un valor de este valor. En este caso, la cuenca es mucho más en punta, no la cuenca, el hidrograma, y tiene un pico más elevado, un poquito más elevado que el anterior, y con un tiempo de concentración que no sé si es parecido o más corto, un poquito más corto que el anterior. Entonces, ya esto nos da una idea que el tipo de relieve no va a generar, va a variar el tipo de hidrograma que vamos a tener. Bien, ahí está explicado eso. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la red hidrográfica, la red de drenaje. Nosotros necesitamos construir un mapa de red de drenaje a partir de todo un cauce principal. Esto lo hacemos a través de un GIS y se construye esa red tratando de hacer lo que llegue a todo lo más pequeño posible, con el mayor detalle posible que pudieras poner en la red de drenaje, mejor, porque a veces el software lo marca directamente y deja de ver, no llega a ver impulsos muy pequeños que son los temporarios, que son los de orden 1 o 2, y nosotros necesitamos que estén representados todos. Entonces, por ahí nosotros solicitamos que el mapa sea hecho con mayor detalle, porque la interpretación va a ser diferente. Las condiciones las ramificaciones de la red de drenaje va a depender de la topografía, de la geología y la cobertura vegetal. Muchos ríos en zonas de montaña están circulando sobre niveles de fallas, o sea, en sitios, líneas de fallas que se ha generado en un lugar. Es típico que un río vaya por ese lugar, que es el punto más débil y más profundo. Y además va profundizando ese nivel de la falla, esa línea de falla, y yo lo veo porque el trazado es muy rectilíneo, y además los cursos hay otros que pueden ser con fallas menores, son medio perpendiculares al curso principal, y eso en la naturaleza, las líneas rectas, en la naturaleza, sobre todo fluvial, no es normal. Yo veo una línea recta en el río y ya tengo que sospechar que hay un control estructural, y específicamente a nivel de falla o de fractura. Así que tengo que investigar la geología, cómo viene la mano, qué formación, ahí están las hojas del IGM y del CGMAR, las hojas geológicas de muchas regiones, nuestra la mayoría, y puedo ver inclusive cuáles son las fallas, dónde están puestas y por dónde circulan nuestros ríos. Entonces, sepan que la red de drenaje que se llama un control estructural, que está dado por las fracturas, los plegamientos y, por supuesto, las fallas. Bien. Perfil longitudinal. Bueno, ya lo estábamos viendo hace rato en esos esquemas. Bueno, que ya tenemos en base a la longitud y la altitud de las cotas, bueno, ya está.
eso. Bueno, dentro de un río puede tener, pues generalmente son bastante largos nuestros ríos, pueden tener 15, 20 metros los más pequeños, o hablamos de ríos de 150 kilómetros, ríos mucho más largos. Y a lo largo de todo ese trayecto reciben los aportes de los afluentes, de corrientes menores. Entonces, cuando yo hablo de coeficiente de sinuosidad, no lo puedo aplicar para todo el río completo, sino para un tramo determinado, porque además el río tiene meandro, va cambiando la pendiente, se va ensanchando, se va estrechando en función de las geoformas que va atravesando y a las características de la litología y a las características geológicas, o sea, es muy variable la forma, por ahí se entrecruza, por ahí forma barras, y también depende mucho de la pendiente. Entonces, para aplicar el índice o coeficiente de sinuosidad, lo tengo que hacer en tramos más bien cortos, con bastante detalle. ¿Y cuál es? Es la relación, a ver, no tengo ningún dibujito, yo acá les suelo poner un dibujito. Usemos la imaginación. Hagan un río curvo, o sea, con sinuosidades, y marquen 2 puntos, el A y el B. Yo voy a tener que, si sigo el curso del río de acuerdo a esa sinuosidad, va a tener una longitud mayor que si yo uno esos 2 puntos con una